bueno que nos acompaña aquí en una emisión más de Salud al Día. Yo soy Lili Benavides y estoy bien contenta de que nos acompañen y nos sintonicen en este inicio de semana e inicio de mes. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Lili Benavides C. Ahí podemos estar en contacto. Estamos a un mensaje de distancia por Facebook, por Instagram o por Twitter. Y también nos puede encontrar en el Canal 28, en las redes sociales de Canal 28. Canal 28 Nuevo León, en Facebook y en Instagram. Y por cierto, les doy la bienvenida a todos los que ya nos están viendo en la transmisión en vivo en Facebook. Dele like a nuestra transmisión, compártala, etiqueta a algunas personas que crea que le interese este tema o también nos puede hacer alguna pregunta hacia nuestros especialistas y con gusto se la vamos a contestar en el transcurso del programa. Quédese con nosotros porque tenemos una hora llena de información, porque el día de hoy vamos a estar hablando de la fibromialgia, comprender esta enfermedad y cómo vivir con ella. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, también nos puede marcar a nuestro teléfono, recuérdelo, es el 2020-8865, o también nos puede mandar un mensajito de texto por WhatsApp. Ya lo pueden marcar al 812-611-3535. Escríbanos su nombre, si tiene alguna pregunta, alguna duda que le quiera hacer a nuestros especialistas y aquí la vamos a leer en el programa. Si usted nos está viendo de otra parte, fuera del área metropolitana de Monterrey, también nos puede marcar al 01800-226-2565. Y bueno, le decía que vamos a hablar el día de hoy de la fibromialgia. Esta enfermedad relativamente nueva, apenas en 1992, la Organización Mundial de la Salud la clasificó como una enfermedad. Pero ¿realmente sabemos qué es la fibromialgia? ¿Cómo tratarla? ¿Cómo vivir con ella? Pues vamos a ver esta cápsula y ahorita vamos a regresar aquí con nuestros especialistas en Salud al Día. La fibromialgia es una condición que causa dolor en los músculos y cansancio. Las personas que sufren esta condición sienten puntos sensibles en el cuerpo y por lo general se encuentran en el cuello, hombros, espalda, cadera, brazos y piernas. Nadie conoce la causa de la fibromialgia, sin embargo, cualquier persona puede tenerla, aunque es más común en las mujeres de mediana edad. La fibromialgia y el dolor crónico que produce cambian con frecuencia las emociones y la forma de comportamiento. Muchas personas con esta enfermedad desarrollan sentimientos negativos que antes no presentaban y que les hacen convertirse en una persona diferente. Con frecuencia es frustrante para las personas con fibromialgia la falta de comprensión de los familiares y amigos, pues el dolor no se percibe fácilmente por quienes conviven con el paciente. Es normal entonces que una persona con dolor crónico sienta enojo, depresión, frustración, sensación de fracaso, culpa y vergüenza, pero debe aprender a controlarlos para que no se conviertan en un problema añadido. No existe una cura, pero las medicinas pueden ayudar a controlar los síntomas y se debe recordar que en cuestiones de fibromialgia, la paciencia es una virtud importante para conseguir resultados. Pues este padecimiento, como veíamos en la cápsula, es un poco desconocido, incluso hasta para los servicios de salud o algunos médicos. Se confunde mucho y parece ser que a veces hay hasta diagnósticos que tardan hasta 10 años de esta enfermedad. ¿Pero qué es? Bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de presentarles realmente, como les dije en Instagram hace algunos días, al mero de la reumatología, el doctor Kiber González. ¿Cómo estás, Kiber? Sí, buenos muchas días. Gracias por invitarme. No, gracias por acompañarnos. Y es que realmente esta enfermedad de la fibromialgia es muy poco conocida, ¿no? Pues la verdad es que sí es un poco conocida y se vuelve un problema cuando alguien en la familia la tiene. Claro. Y los familiares empiezan a decir, pues nomás está sacando una excusa de estar cansado, y empieza a haber un bullying familiar, la gente no la conoce. Claro. Y no hay empatía. Claro. Para la gente que la padece. Entonces, claro, eso se vuelve un pequeño problema en la célula familiar, que no se tenga tan permeada esta información de esta enfermedad. ¿Y existe en Nuevo León? ¿Hay fibromialgia? Pues sí, la verdad es que se estima que aproximadamente el 2% de la población
debajo de 20 años va a tener fibromialgia y aproximadamente un 8% de personas arriba de los 70 años va a tener fibromialgia. Entonces, es una cantidad muy considerable. Claro, claro. Muy considerable. Y además, bueno, esto que mencionas de 20 años son personas bien jóvenes, sí, porque antes estaba leyendo alguna información y se creía que a veces hasta las personas más grandes, 50 años o demás. Pues de hecho, actualmente lo que sí te puedo decir que yo en promedio mi consulta, el paciente con fibromialgia, la paciente con fibromialgia ronda entre los 35, 45, 50 años, que es más o menos el pico de edad de la fibromialgia, particularmente en las mujeres. Por cada 6 mujeres que están afectadas, tenemos un hombre que se afecta. Entonces, es una enfermedad que predomina en las mujeres. Por cada 6 mujeres, un hombre. Exactamente. Ok, bueno, y explíquenos un poquito qué es esta enfermedad, ya que estamos hable y hable de ella y no sabemos. Se vuelve un poquito, a veces, técnico, porque hay muchas alteraciones que no se van a ver, o sea, que uno no las ve en estudios convencionales, y eso es una de las características, porque que la fibromialgia no tiene alteraciones en los estudios convencionales. La biometría hemática, la velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, no tiene anormalidades de laboratorio, pero hay unas anormalidades muy teóricas que se encuentran en ciertas partes del sistema nervioso, particularmente en las fibras nerviosas que llegan a la piel, a los tendones, a las articulaciones, músculos. Y no solamente esas fibras nerviosas, sino también el centro del control del dolor que se encuentra en el tálamo, también se ve alterado. El tálamo es una parte del cerebro y en esta parte se conjugan todas las sensaciones, entre ellas el dolor. Muy bien. Entonces, se ha visto que estos pacientes que tienen la fibromialgia, el centro del control del dolor en el tálamo, se vuelve muy perceptivo, se vuelve sensible. Entonces, percibe de más. Y a eso le sumamos que las fibras nerviosas que están llegando a todas las partes de nuestro cuerpo, como les decía, piel, músculos y demás, están mandando más señales de dolor, están más sensibles también. Y luego se pierden a veces las capacidades de la misma fibra nerviosa de inhibir sensaciones irrelevantes, inhibir sensaciones de dolor cuando no debe estar el dolor. Entonces se pierden ciertas capacidades dentro del sistema nervioso que hace que el paciente sienta más dolor o sienta dolor lo que una persona no sentiría nada de molestia. Claro. Hay otras alteraciones más importantes también, que se disminuyen los receptores de los opiáceos, que son los opiáceos son los derivados de la morfina. Tenemos algunos en cuerpo que son de manera naturales, pero los receptores de los opiáceos se disminuyen, por ende no podemos captar mejor las sustancias que están derivadas de la morfina y tenemos más dolor, o sea, no tenemos un analgésico natural, por así decirlo. Exacto, entonces entiendo que este dolor lo empezamos a sentir más, lo sienten las personas que tienen fibromialgia más que las personas normales. Generalmente el paciente con fibromialgia siente dolor a un estímulo a lo que una persona sin fibromialgia no lo sentiría. O sea, un apretón de manos, un abrazo. A veces se quejan mucho del brazo, a veces me pasa muy frecuentemente que va la pareja, esposo y esposa, al consultorio y dice, no, mi esposo siempre me pone la pierna arriba de mí, y quítate porque me duele. Eso causa dolor. Mucho dolor, causa mucho dolor, los abrazos causan dolor. A veces me ha tocado que me dicen, no puedo abrazarme a mi nieto, o a mi sobrino, o a mi hijo, porque me duele todo. ¿Y qué otro síntoma podemos como identificar? Aparte del dolor, ¿hay alguna otra cosa que podamos ver como un foco rojo? Hay dos cosas más aparte del dolor. Obviamente la fibromialgia, como definición, es un trastorno del dolor generalizado, osteomuscular. Entonces tenemos un dolor generalizado particularmente en todo el cuerpo. Y esa es una de las características importantes. Una característica más sería la fatiga. Hay una fatiga intensa. Generalmente el paciente siempre está cansado y eso a veces la familia no lo entiende. Usualmente es la mamá y a la mamá siempre le duele todo, a la mamá siempre está cansada. Entonces es un problema la fatiga porque interfiere con la vida diaria de la célula familiar. Claro. Y luego no solo eso, pues el trabajo también, siempre estás fatigado. Y eso es importante. Y otra cosa que a lo mejor no es parte de los criterios es el sueño no reparador. El paciente se levanta por las mañanas, a las 9 de la mañana, ahora que se levante, y siente como si no hubiera dormido. Entonces el paciente incluso te dice, francamente, casi siempre me dice, siente como si me hubieran atropellado. Siempre me dicen ¿Amaneces eso. adolorido? Sí, adolorido. ¿Hay insomnio? ¿Puede ser que batallen para dormir? Sí, muchas veces se batalla para conciliar el sueño. Y una vez conciliado,
cualquier estímulo los despierta y volver a conciliarlo es una odisea, difícil. sí, es muy difícil. Entonces, el trastorno del sueño que hay en el paciente con fibromialgia, se dice que la fase del sueño que se encarga de reparar al paciente, de reponer, así que recargar pilas, se acorta en los pacientes con fibromialgia. Entonces tenemos unas fases de sueño reparador más cortitas que las fases del sueño no reparador. Entonces se vuelve una combinación de estímulos, unos nervios más sensibles, el centro del control del dolor más sensible, fatiga y luego aparte una alteración en el sueño. Entonces se vuelven muchas cosas que no se ven y que a final de cuentas la familia o las amigas o amigos pueden malinterpretar como es una floja. Es porque exagerada. hasta pueden decir que son imaginarios los síntomas o que te estás provocando esa enfermedad, ¿no? Mucha gente es de, ay, ya no estés pensando en eso, son imaginarios, Sí, ¿no? sí, es como si tuvieras un switch para decir, ya no quiero que me duela nada y vamos a evitarlo, a aprenderlo. La verdad es que se vuelve un problema. De hecho, esa palabra imaginarios yo la evito a un 100% en la consulta, porque eso decirle que el paciente se está imaginando síntomas, el paciente no quiere estar pagando una consulta, el paciente no quiere estar con un médico, y ¿por qué tendría a inventarte síntomas en tu consultorio? Y esa es una de las causas también por la que la gente también se desanima, se deprime, ¿no? De que les den este diagnóstico imaginario, digamos. Exactamente, la verdad es que, y aparte, el paciente de fibromialgia es un paciente muy particular, o sea, ya está cansado de no dormir bien, está fatigado, le duele todo, y llega a la consulta y es diferente, es un paciente difícil a veces de manejar, y eso hace que muchos médicos que no les guste la fibromialgia los releguen. ¿Sabes qué? Pues la fibromialgia, a fin de cuentas, pues no le va a causar la muerte, pero le va a causar una alteración en su calidad de vida de manera importante. Entonces, eso le brinda una seguridad al médico, no te vas a morir, no pasa nada. Pero no interviene. No interviene, exactamente. Vamos a un pequeño corte y ahorita vamos a regresar con estas interesantes cosas de la fibromialgia que estamos aprendiendo aquí en Salud al Día. No le cambien. Gracias que continúa con nosotros aquí en Salud al Día. Estamos hablando de la fibromialgia. Nos puede marcar al 2020-8865 o también mandarnos un mensajito de WhatsApp al 812-611-3535 y ahí puede hacerle alguna pregunta a nuestros especialistas. Y bueno, antes de continuar con ellos, les quería hacer una atenta invitación a todos ustedes que nos están viendo para que nos acompañen el día de mañana, martes 2 de octubre y miércoles 3 de octubre, a la Share Party. ¿Qué es la Share Party? Pues es una fiesta para donar vida. ¿Cómo vamos a donar vida? Pues donando sangre. Esto se va a llevar a cabo en el complejo, en el Corporativo Santa María, que está en el Boulevard Díaz Ordaz 130, y ahí puedes encontrar el módulo de Blooders, la Asociación de Blooders y de NIRMED, quienes están haciendo esta fiesta de donación de sangre. Los invito a todos a que vayan a donar sangre, lo pueden hacer, son muy pocos los requisitos y todos podemos donar vida, así que los vemos mañana martes y el miércoles, ahí desde las 8 de la mañana pueden llegar a donar sangre. Y bueno, vamos a continuar hablando sobre la fibromialgia y le quiero dar la bienvenida a la licenciada María Vivas. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias a usted por acompañarnos porque es psicóloga y bueno, hablábamos ahorita con el doctor Kiber de todo de la fibromialgia, todos los síntomas físicos, pero también hay muchos que son emocionales y principalmente que la gente se siente incomprendida. Fíjate que hay situaciones muy particulares en lo que es la fibromialgia. Entre ellas está, bueno, como bien lo decían los síntomas, hay cansancio, hay dolor, pero como en los estudios que se hacen no sale, por eso es todo un peregrinaje del enfermo, ¿no? Claro. Entonces la primera impresión que se queda muchas veces la familia es no tienes nada. No tienes nada, sin embargo, te cuesta levantarte, no duermes bien, obviamente estás cansado, te duele todo, hay una queja continua. Entonces, más bien empieza a ser como el que fastidia, ¿no? El que no lo entienden. Claro. Y es muy curioso porque hay un perfil generalmente que se ha ido como estudiando en estas personas con este síndrome, que generalmente es gente como muy preocupada por los demás.
Muy ansiosa puede ser. Son gente tienen tendencia hacia la ansiedad, pero más bien son aprensivos. Okay. O sea, tienen o necesitan controlar todo. Son gente como muy comprometida, muy perfeccionista. Generalmente son los que vas a escuchar en consulta decir, es que si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Es que yo tengo que, es que yo. Entonces, de alguna forma se cargan emocionalmente un montón de responsabilidades. Y eso genera que están como en un dilema. Claro. Por eso en psicología se usa un poco como la alegoría o la metáfora de que la fibromialgia es como fibras que te unen con la familia, con alguna parte o con algún miembro de la familia y no te permite desprenderte. Entonces tú quieres hacer, por un lado, tu propia vida, claro, tener tu propia vida, tus cosas, pero algo en la familia o alguien de la familia te jala. Claro. Entonces, digamos que el dolor simbólico, psicológicamente, es como si te estuvieran estirando, como aquellas torturas que había claro, en la época de la Edad Media, y que te estiran de las extremidades, ¿no? Entonces te están estirando, tú te estás estirando, y emocionalmente es como no puedo decidir entre ser yo, con mis necesidades, con lo que yo quiero, ni siquiera las veo. Claro. Todo el tiempo estoy viendo las de otras personas. Claro, claro. ¿Influye mucho, doctor Kiber, también el estrés en esta situación? Definitivamente el estrés puede ser un causante que agrave los síntomas. Generalmente el estrés como tal no es el causal de la fibromialgia. Ajá. De hecho, no conocemos la causa como tal, pero el estrés, más que como bien lo decía la psicóloga, es más que todo parte de la personalidad del paciente, ¿no? Es un paciente difícil muchas veces. Para el que no está familiarizado con la fibromialgia, es muy fácil estigmatizarlo como que, ay, señora, sí le duele, pero no le duele tanto. O sea, claro, es muy fácil estigmatizarlo. Ese perfil que comentaba usted, yo lo he visto, nunca lo había leído, lo veo todos los días, y yo le llamo el bullying familiar. O sea, es un bullying familiar. Claro, hay un bullying familiar intenso ahí que no los deja salir adelante. No solamente son aprensivos, sino también a veces se quejan de que son los únicos. Exacto. Entonces, claro, por ejemplo, me pasa muchas veces que escucho el famoso soy la única que la limpia, soy la única que habla, la única que lava, todo es. Claro. Entonces, sí ellos quieren tener todo el control, pero a su vez también se quejan. Entonces, realmente todo es una personalidad difícil. Claro. Y que desafortunadamente los médicos algunas veces salimos de la empatía que tenemos que tener con el paciente con fibromialgia, y nos vamos por como te decía, pues no va a fallecer por la fibromialgia, ajá, pero nos estamos dando cuenta que su vida está muy mermada, su calidad claro, está muy mermada, desde su familia y su propio ser, estando sola o solo, es un problema para el paciente, está claro, muy grave él. Claro, y esto afecta a todo el entorno, ¿no?, de la persona. Por supuesto, porque muchas veces es la mamá, claro, o la hija mayor que está teniendo como mucha responsabilidad dentro del entorno familiar. Claro. Y entonces de pronto como se acostumbran a que es quien resuelve, quien se hace cargo. Uh-huh. De pronto también la mirada como inconsciente en psicología cuando esta persona llega a consulta es, ¿a mí quién me mira? Sí. Yo no soy vista. Y generalmente lo hablo como en femenino porque el porcentaje es como de un 90 y tantos, claro, en que se da en mujeres, uh-huh, más que en hombres, ¿no? Claro. Como esa parte sufrida, pero que al final de cuentas está como, para mí, psicológicamente gritando, necesito ser vista. Claro. Necesito que vean que yo también tengo necesidades, claro, porque si no, todo el mundo le carga ahí las responsabilidades. Claro, y también qué difícil, licenciada, porque siempre que hablamos de una enfermedad, queremos ver un síntoma o queremos, ajá, ver a la persona en cama, padeciendo esta enfermedad. Claro. Y pues el dolor no se nota, el cansancio no se nota. Podemos ver a una persona totalmente normal, digámoslo así, uh-huh, y sí, que tiene fibromialgia. Fíjate, lo más curioso es que por eso, bueno, no se veía como una enfermedad, porque se les hacían estudios, por eso era como todo un peregrinar de estos pacientes y no salía nada particular, ¿no? Puede ser esto, puede ser aquello, pueden ser muchas cosas, pero no era nada que se viese en un resultado propiamente. Uh-huh. Entonces se queda como un síndrome, claro, un síndrome. Y entonces, al ser un síndrome también, de pronto, como pues el médico dice que no tienes nada, la familia también se queda con ese estigma, ¿no? De, híjole, a lo mejor no es para tanto, descansa. Claro. Híjole, a lo mejor se te va a pasar. Como que no le damos ese peso de que esta persona está verdaderamente sufriendo.
y luego si se ve como un poco como a lo mejor se está haciendo, ¿no? Porque no quiere ayudar, porque no quiere hacer, lo que decía el doctor, como un bullying familiar. Es un bullying muy fuerte. Y es un círculo vicioso que se va haciendo espantoso. Claro. Y yo lo que he visto también es que el ambiente familiar se vuelve nocivo en el sentido de que la paciente, te das cuenta cuando se va de la casa, sale con algunos amigos, se animó a salir con unos amigos porque para que salgan está difícil, se animó a salir, o se fue a McAllen con algunas amigas, o se sordió de la casa básicamente, se salió de ese ambiente y mejora. Dice, yo estaba allá, me la pasé increíble, estaba en el día de campo, me la pasé increíble, llegó a la casa y regresó otra vez al mismo estrés, a un ambiente nocivo que hay en la casa, y se vuelve bien intenso saber que en tu casa te duelen las cosas, te sales de tu casa y no te duelen, ¿no explico? O sea, es tu hogar. Claro. Entonces afecta mentalmente, emocionalmente saber eso. O sea, claro. y la verdad es que sí es un peregrinaje, pero es algo que yo siempre hago mucho énfasis y lo digo mucho en las redes sociales. O sea, no es normal que te duela. Claro. Si te duele algo, es normal, pudiera ser que te dijeras, ¿sabes qué? Ya encontré la causa del dolor, no puedo hacer tanto para controlar la causa del dolor, te voy a dar tal cosa para que se baje a un 30% del dolor. Pero encontrar la causa es lo importante. Lo importante, claro. Si te duele algo, no te tienes que acostumbrar. Eso es muy látigos de hace unos 30, 40 años, ¿no? De las señoras que ahorita tienen 60 años, de que me lo aguanto, ya me acostumbré, ya me lo acostumbro. Y ya me lo aguanto, ¿no? Y la verdad es que no es normal que te duela. Claro. No es normal. Si te duele algo, si un médico no te dijo tienes algo o no lo encontró, porque muchas veces no salen los estudios, y la verdad es que desde que entra el paciente, muchas veces yo creo que usted también la debe pasar, entra el paciente al consultorio y ya sabes que tiene fibromialgia. O sea, muchas veces no tienes ni que platicar con él. Ya sabes por qué viene. Ya empieza a agarrar un tacto para encontrarle el diagnóstico a ese tipo de pacientes. Te das cuenta de la manera en la que habla, de la manera que, cómo se pone, cómo está investigando, cómo está dudoso. Ya fue a muchos médicos. Ya está a la defensiva. Sí, a ver qué le van a decir. Exactamente, ¿no? a ver a qué me va a decir Y bueno, es importante, aquí entra esta especialidad, la reumatología, para identificar la fibromialgia. Sí, la verdad es que nosotros se supone que somos los especialistas en la fibromialgia. Sin embargo, digo se supone porque no a todos los reumatólogos les gusta la fibromialgia, a los pacientes con fibromialgia. Y bueno, a mí sí, desafortunadamente o afortunadamente a mí me encanta, entonces yo la veo frecuentemente. Y somos los especialistas, pero la verdad es que es un equipo. Siempre les digo, o sea, ya que antes era el médico y el paciente, que el médico te da una receta y háblame mañana, eso ya se acabó. Ahorita es un equipo, es el paciente, el familiar, enfermería, si hay trabajo social, no se diga psicología o psiquiatría, este ambiente no todos a lo mejor son necesarios, pero siempre se trata de recomendar este tipo de apoyo que nos pudiera apoyar, dar a la licenciada, porque tienen necesidad de ser escuchadas también, de sentirse importantes. Fíjate, es un poco como hoy en día se reconoce el cuidador en enfermedades degenerativas, etcétera, y se habla del síndrome del cuidador quemado. Y son características muy particulares que tiene, pero la fibromialgia es como un cuidador que ni siquiera sabe que es el cuidador. Y nadie sabe que es el cuidador, pero todo el mundo le delega responsabilidades o él solito las toma y luego todo el mundo da por hecho que es quien las resuelve. Entonces, no está como tal el rol de que es el cuidador, pero al final asume ese papel, ¿no? Y luego está como en un dilema entre cómo lo suelto, cómo no, porque todo el mundo llega con esa persona a ver qué se va a hacer, esperando que sea quien les diga cómo se hacen las cosas. Y se va también como fracturando internamente y es todo ese dolor como si se estuviera quebrando, ¿no? Claro, y esto va afectando y definitivamente, bueno, este es todo un tema y ahorita vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar hablando de este síndrome del cuidador y de todos los síntomas también psicológicos o emocionales que tenemos en la fibromialgia. Quédese con nosotros aquí en Salud al Día. Sigue con nosotros aquí en Salud al Día. Gracias a los que ya nos están escribiendo a nuestro WhatsApp, que es el 812-611-3535. Y aquí tengo un mensajito que nos dice saludos a Lili y a sus invitados. Es un tema muy interesante y es muy poco abordado. Y es cierto, por eso nos dio la importancia y la inquietud aquí en Salud al Día
de hablar de la fibromialgia. Y es que hablábamos ahorita en el corte aquí con mis invitados, que realmente cuando uno está enfermo, pues vas con el médico. Y lo que queremos casi siempre es que el médico nos diga, tienes esto y aquí está tu medicina, ¿verdad? Aquí está tu solución, ¿no? Aquí está lo que nos va a controlar este problema. Y en la fibromialgia hay algo que es un poco distinto en el actuar del médico, porque es muy importante la atención psicológica. Pero entonces, doctor, si usted le dice, sabe que vaya con el psicólogo. Es que yo abordo lo del psicólogo de una manera en que le digo, ya te expliqué que el trastorno del dolor está en el centro del control del dolor en el cerebro. Ya te expliqué que tus fibras nerviosas están enviando más señales, y para regularizar, resetear estos aparatos, estos sistemas de nuestro cuerpo, ocupo medicamentos que eleven la serotonina, o que eleven la dopamina, o que eleven la noradrenalina en esos sitios. Entonces, para eso se ocupan antidepresivos. Entonces, digo, no es que tengas un problema mental, sino porque ocupo que se eleven estas sustancias en tu cerebro para que te sientas mejor. Y entonces, así ya lo abordo y valdría la pena que si tienes algún problema, un problema familiar o demás, pudieras abordarlo sin ningún problema con el que nos ayude, sea psicología o psiquiatría. Y la verdad es que realmente sí se ve muchas estas cosas de trasfondo que a mí en la consulta a veces no me dicen, pero que te das cuenta que el paciente empieza a ir solo a la consulta, o el esposo o la pareja va más empático poco a poco, como que se empieza a volver real. Claro. Se empieza a volver real, ya se dejó de, te duele todo, siempre te estás quejando. Oye, ¿sabes qué? El doctor sí le dio un medicamento, sí le pidió apoyo, la mandó a hacer ejercicio. Ya le dio un nombre a lo que tienes también, eso es importante, ¿no? ¿Y por qué se nos hace tan difícil ir a una consulta, a una terapia con el psicólogo, con el psiquiatra? Fíjate, en particular la fibromialgia es muy característico que, bueno, pues si bien como es un síndrome, empieza a tener síntomas físicos muy fuertes, emocionalmente, bueno, para ti es como, ya me dijeron que es fibromialgia, o sea, ya tengo algo. Y entonces como que desde ahí yo quiero que me den el medicamento para que esto se me quite. Pero cuando te dicen vas con el psicólogo, entonces es un shock para estas personas. Porque es como, entonces no me estás creyendo, crees que me lo estoy inventando. Claro. Y aquí yo quisiera un poco como hablar sobre el mito que hay en la psicología, ¿no? Como si fuese algo que no es real, que yo me estoy inventando. Y aquí yo quiero hablar como el origen de un 90 y tantos % de las enfermedades es psicosomático. Y la fibromialgia a mí me parece que está como en ese punto de transición donde puede derivar en otras enfermedades ya físicas, donde sí se convierte en enfermedad, salen en estudios, pero está como en un punto de transición, donde si trabajamos la parte emocional, podemos ver como si hay una disminución de los síntomas hasta que un día dices, pues ya ni me acordaba que tenía fibromialgia, ¿no? Claro. Porque todo tiene que ver, como decía el doctor, el cerebro empieza a tener un patrón y entonces si es un dolor emocional muy fuerte, yo lo voy a ir poniendo en el cuerpo y lo voy a ir poniendo en el cuerpo. Psicocorporal habla mucho de cómo ponemos las cuestiones mentales en el cuerpo. Y entonces al irlas poniendo en el cuerpo, un día se va a hacer físico. Y realmente voy a salir en exámenes con esa enfermedad. Entonces ir al psicólogo no es como es imaginario, sino ahí está en una parte de mí, tengo que reconocer dónde está y cómo hasta que no lo empiece yo a modificar en la conducta, y eso hace que cada vez yo necesite menos medicamentos porque empiezo a producir los neurotransmisores, los químicos que mi cuerpo ocupa para empezar a regular o autorregularse. ¿Sí? Claro, claro. Y bueno, tenemos una llamadita, recuerden, márquenos al 2020-8865. Nos habla la señora Carmen Cantú de la colonia La Joya y nos dice, soy diabética y me duele todo el cuerpo, mucho los pies, no puedo caminar. ¿Será fibromialgia o neuropatía? No, ahí lo que varió fue la presencia de la diabetes. Y la diabetes, definitivamente hay pocos síndromes que causan dolor generalizado. Eso, probablemente las enfermedades oncológicas, o sea, cualquier tipo de cáncer o alguna neuropatía. Entonces, la presencia de diabetes cambia las cosas
y los síntomas, el dolor, lo que sienta, cómo lo sienta, si es eléctrico, si es particularmente por las noches, si es quemante, si es cambios térmicos, eso es más característico de la neuropatía, aunque la fibromialgia puede hacer cualquier tipo de síntoma, ¿no? Claro. Pero entonces aquí definitivamente puede ser fibromialgia, sí, pero creo que es más importante que se evalúe cómo está tu control de la diabetes y ver si estás en controles, y si vemos que no sale, que está alterado, que no está alterado, pues bueno, hay que atacar la fibromialgia. Claro. Afortunadamente el tratamiento inicial de la fibromialgia, como el tratamiento de una neuropatía, aparte del control del azúcar o de la glucosa, es el mismo. Entonces puedes utilizar la pregabalina, que va a ayudar para ambas cosas. Okay. Entonces, pero definitivamente es más importante porque la diabetes sí puede poner en peligro tu vida y tu calidad de los pies, puede haber pie diabético y demás. La neuropatía es importante en la diabetes. ¿Se tiende a confundir mucho la fibromialgia con otros padecimientos, con otras enfermedades? Bastante. Obviamente el síndrome de fatiga crónica es el con el que más se puede confundir y la verdad es que son muy parecidos. Usualmente el síndrome de fatiga crónica está asociado a la presencia, a mejor relación causal temporal con una infección de un virus, particularmente el virus de Epstein-Barr y también el virus del herpes 6. La diferencia es que a veces, aunque ya no está presente la infección, la diferencia es que la fatiga crónica pudiera elevar un poquito la temperatura corporal, o sea, la fiebre, puede causar febrícula o fiebre. Usualmente tienen dolor de garganta, eso es más característico de la fatiga crónica. Usualmente el ejercicio empeora los síntomas, generalmente también la fibromialgia, pero con la fibromialgia, con el continuo, la constancia hace que se vaya aminorando. Okay. Y con la fatiga crónica no. La verdad es que son situaciones que se entremezclan mucho, se sobreponen mucho, y bueno, hay que ser un poquito juiciosos, aunque también el tratamiento muchas veces va a ser muy parecido. Okay. Entonces no habría en cierta manera tanto problema, por así decirlo, ¿verdad? Claro que son muchos síntomas agregados, y bien lo decía la licenciada, que es un síndrome. De hecho, yo no le digo enfermedad, yo le digo es una condición. Ajá. Porque poner una etiqueta a una enfermedad se me hace algo muy agresivo, y se puede confundir con otras enfermedades. Por ejemplo, la artritis reumatoide tranquilamente te puede hacer un síndrome, o sea, la fibromialgia se puede mimificar muy tranquilamente a la artritis reumatoide. Tranquilamente también puede mimificar sin problemas a otro síndrome que se llama síndrome de Sjögren, que causa boca seca, ojo seco y mucha fatiga. Entonces, puede mimificar un sinfín de enfermedades, ¿no? Y ahí es donde recae, ¿sabes qué estudios le vas a pedir? Tampoco vas a pedir de gastarte 25,000 pesos en puros estudios. O sea, no se trata de eso. Claro. Hay que hacer lo básico, y si cumple con los criterios que están, la encuesta, hay unas encuestas que se utilizan, si los cumple, bueno, el diagnóstico se puede hacer. Claro. De hecho, actualmente, ahora sí que el diagnóstico de la fibromialgia se puede hacer, como se dice coloquialmente, de bote pronto. O sea, llegó el paciente, trae los síntomas clásicos, haces el cuestionario, que es un cuestionario de 2 índices, le lleva 5 minutos hacerlo. Si tienes una biometría hemática normal, si tienes velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, que son marcadores de inflamación, tu perfil tiroideo normal, y si no tienes alteraciones en el patrón del sueño, puedes hacer el diagnóstico de fibromialgia en la misma consulta, porque muchas veces el paciente ya llega con estudios de laboratorio. Claro. Entonces lo puedes hacer en la misma consulta. Ahora, el patrón del sueño, lo digo porque el síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva del sueño, puede causar un síndrome totalmente indistinguible de la fibromialgia. Y al momento de combatir el síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño, se quitan los síntomas. Claro, por eso es importante acudir a la consulta para hacer este diagnóstico preciso, ¿no? Y bueno, otra cosa también muy importante, licenciada María, decíamos ahorita que la depresión o el estrés agrava la condición de la fibromialgia. ¿Cómo podemos manejar el estrés? ¿Cómo podemos tratar de ser un poquito más empáticos a eso? Una de las cuestiones principales en las personas que tienen este tipo de síndrome es que son muy dadas a ver a los demás o a alguien en particular. Ajá. Entonces hay que tener como un espacio para sí misma donde haga algo que le guste. Claro. Por ejemplo, yo manejo mucho con ellos que se vayan a caminar, a hacer yoga, meditación, algo que los conecte con ellos mismos. Claro. Porque todo está hacia lo que ocupa alguien o más de una persona que son de la familia. Exactamente. Entonces, el primer paso sería como empezar a verme otra vez, a darme cuenta
de mis necesidades, ¿sí? Porque si tú le dices, no, ya suelta un poco a tu marido, ya suelta un poco a tu hijo, ya suelta a no sé quién, entra como esa angustia de la aprehensión de, y luego entonces, ¿qué voy a hacer? No, ¿quién le va a ver? Le va a pasar algo, ¿no? En realidad, lo que tiene miedo es que voy a hacer yo, como tú lo dijiste, pero nunca lo va a reconocer el paciente, siempre lo va a poner en alguien más. Entonces aquí es como enseñarle paso a pasito a que se empiece a ver. Claro. Y poco a poquito va bajando su nivel de tensión, sabiendo o dándose cuenta que los demás funcionan sin ningún problema. Sí, claro. Claro, claro, y es que el cuidado a uno mismo, a nuestra salud, es importante y es importante siempre estarnos queriendo y apapachándonos también. Entonces, de esto vamos a platicar ahorita en nuestro cuarto bloque, regresando de este pequeño corte. Quédese con nosotros aquí en Salud al Día. Gracias que continúa con nosotros aquí en Salud al Día y estamos hablando de este tema bien interesante de la fibromialgia, todos los mitos que hay y demás. Y de hecho tengo unas llamaditas gracias al público que nos está hablando al 2020-8865 y les voy a leer primero. Nos habla Adela Sánchez de la Colonia Terminal. Nos dice, anduve peregrinando y ya me detectaron esclerodermia. ¿Puedo ir a consultar con el reumatólogo? Saludos y muy buen programa. Muchas gracias, Adela. ¿Puede ir a consultar con el reumatólogo? Yo le digo que aquí ya no es una pregunta, es una obligación. Hay que ir con tu reumatólogo de confianza, con el que te recomienden. Acude con él, porque la esclerodermia tiene una ventana de tiempo donde podemos a lo mejor incidir un poquito en su evolución normal, sin tratamiento, y al momento de poder impactar en la fibromialgia, si lo detectamos justo a tiempo, pudiéramos lograr cosas importantes, ¿no? De preventiva. Controlarlo muy bien. Pudiéramos controlar, sí, un poquito mejor las cosas, definitivamente. Perfecto. Y bueno, también nos habla Margarita González de la Colonia Lincoln. Nos dice, licenciada María, dice, ¿qué tan cierto es que la artritis reumatoide es generada por resentimientos o autocrítica a los demás, o es solamente biológico? Bueno, yo decía hace un rato que la mayoría de las enfermedades tienen un origen emocional, ¿sí? Pero entonces todavía no es una enfermedad. Digamos que tenemos síntomas, claro, pero no está como enfermedad porque vas y te haces estudios y no sale en ningún estudio algo en particular, o a veces te sale y luego no te sale y hay duda y no se puede hacer un diagnóstico. Cuando ya hay una enfermedad, ya hay un diagnóstico, ya hay un daño orgánico físico. Entonces tendríamos que, a lo mejor el origen emocional sí podía estar. Digo, habría que checar. Yo no creo que seamos recetas de cocina que te digo, tienes tal, entonces tú tuviste esto, no sé qué. Digo, más o menos tenemos un panorama, pero siempre tienes que ver cuál es tu historia, qué ha pasado en esa historia, la historia de tu familia más cercana, y desde ahí se puede entender cuál es el tipo de emociones que se manejan familiar y personalmente. Claro. Entonces, ahí es donde podemos prevenir los psicólogos. Cuando ya está la enfermedad, tenemos que primero tener un abordaje médico y luego complementarlo con el psicológico para que esto no se vaya degradando cada vez más, sino a lo mejor podemos detener, podemos hacer un poco revertir los síntomas o la fuerza con la que está ya la enfermedad. Pero sí hay que asumir la responsabilidad de ya está en mi cuerpo porque ya se diagnosticó como una enfermedad. Claro, y sobre todo no dejar el tratamiento médico, ¿no, doctor? Sí, o sea, es que a mí se me hace, siempre lo he dicho, o sea, yo nunca he dudado del impacto de los sentimientos y la mentalidad, tu estilo de vida en cómo ocasiona una enfermedad. Pero estamos hablando de que la artritis reumatoide, en su mayor de las ocasiones, tiene un trasfondo genético que se conoce. Entonces estás hablando de que tus pensamientos o tus emociones tuvieron un impacto en tu genoma. Y no dudo que pueda pasar, pero se vuelve un poquito fuera de lo real, claro, o de lo más aterrizado posible. No puedo negar que pueda suceder porque eso es algo imposible de comprobar, pero se vuelve un poquito no aterrizado ese concepto. Claro, y sobre todo que hay veces que dejamos el tratamiento médico en cualquier enfermedad, ha pasado en muchas situaciones,
y lo dejamos de lado para tratarlo, entonces es un tratamiento integral, como estamos platicando aquí, sí. ¿no? Y por ejemplo, algunas veces esto que dices, doctor, lo amplío un poquito, algunas veces es una cuestión de creencias y de hábitos familiares que tenemos. Por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad más clara como la diabetes, pues sí, hay un gen que nos predispone, pero a lo mejor yo aprendí a comer lo que me daban en casa, y pues eso hizo que se desarrollara este problema, ¿no? Y lo sigo manteniendo, entonces voy a estar promoviendo esto genéticamente, pero también hay una parte emocional que es cómo vivimos y resolvemos las cosas, ¿no? A lo mejor la familia, cuando le pasa algo, va y come dulce, ¿no? O come mucho carbohidrato porque eso ayuda a paliar ciertas emociones, porque ayuda a que bioquímicamente yo entre en otro estado emocional. Y entonces eso obviamente es todo un conjunto, no podemos decir nada más esto funciona, sino tenemos que entender que somos pues todo un completo, ¿no? No somos una partecita y tenemos que tener un abordaje como muy completo. Claro, muy integral, ¿verdad? Sí. Y bueno, también en este, no nada más en la fibromialgia, yo creo que estamos padeciendo todos en la actualidad algo muy importante que son los trastornos del sueño, y veíamos que en la fibromialgia es muy importante esta situación, mantener un sueño adecuado y tratar de tener ciertos hábitos, doctor Kiber. Me llamó mucho la atención en tus redes sociales que leía esto de la higiene del sueño. ¿Cómo lo podemos lograr? Como les comentaba, hay 10 consejos emitidos por la Asociación Americana del Sueño. Está en su página de internet y también está en mi página de Facebook y en mi página de internet y en YouTube. Ahí tengo los videos. Estos consejos hablan sobre que la higiene del sueño es importante para el impacto de muchas enfermedades y la fibromialgia es una de ellas. La fibromialgia ocupas tener un buen sueño reparador. ¿Te voy a ayudar con medicamentos? Sí, te voy a ayudar a que tengas tu sueño reparador un poco más prolongado. No te voy a dormir, voy a hacer que cuando duermas mejor. Claro. A veces te voy a tener que ayudar a inducir el sueño, es otra cosa. Pero lo que me importa es que cuando duermas bien. La pregabalina sirve para eso. Entonces, pero tenemos que hacer lo que el paciente eventualmente, porque yo les digo, mi intención es empastillarte 2 o 3 años, mi intención es a lo mejor empastillarte 6 meses a 1 año, en lo que logramos restablecer hábitos adecuados. La higiene del sueño es todos los días dormirte más o menos 20 minutos de la hora siempre. O sea, tú duermes a las 11, que tú duermas más o menos 20 minutos de las 11, siempre a la misma hora. Hay que poner alarma también para irnos a dormir. Exactamente. Y de hecho, la idea es que no tengas ninguna luz en tu casa, en tu cuarto, no haya ninguna emisión de luz. No usar el celular o alguna pantalla antes de acostarse, cualquier pantalla, o sea, desde la televisión, se recomienda que no haya televisión en el cuarto. Entonces, porque esto libera melatonina y deja de liberar melatonina y entonces altera el ciclo del sueño. La luz, el cuerpo lo va a percibir como si fuera el sol. Claro. Entonces va a decir es de día. Claro. Vas a tener y es que últimamente ya todos nos vamos a la cama y agarramos el celular, agarramos la tablet o estamos viendo la televisión. Y realmente es lo que nos vamos a la cama sin celular, sin tablet y sin prender la televisión. De hecho, se les recomienda que ni siquiera leas en la cama, porque tu mente está muy activa al momento de leer. Ajá. Entonces, no leas en cama, que siempre sea un cuarto más fresco que caliente, o sea, que te tengas que tapar un poquito. Un poquito, ajá. Exactamente. Nada de ruido, salvo los abanicos y los aires acondicionados pudieran ser un ruido inocente, un ruido blanco, le mencionan a veces. También es importante que las sustancias que puedas ingerir o no ingerir antes del sueño. El alcohol interrumpe y fragmenta el sueño. Te puede inducir el sueño, pero te va a inducir un sueño de mala calidad. Y si te pones a pensar cuando te pasas un poquito de copas o te tomas unas 2 o 3 copas, ¿cómo dormiste? Amaneces apaleadísimo. Claro. Entonces, el alcohol induce el sueño, pero te fragmenta el sueño, te lo va cortando. Nunca logras un sueño muy reparador. También es importante no tomar café después de las 2 de la tarde, que también puede fragmentar el sueño. Es importante también que hagas tu actividad física, si vas a hacer actividad física muy intensa, sea antes de las 2 de la tarde. Después de las 2 de la tarde se recomienda que hagas actividad física más tranquila, yoga, algo menos intenso, para que tu cuerpo no salga del gimnasio o de tu actividad física muy activo y no fragmente tu sueño.
son ciertas recomendaciones y creo que ya me aventé como unas 8 de las 10. Sí. Entonces, porque son 10, no me las sé de memoria. Claro. Las tengo escritas. No, pero las podemos encontrar en tus redes sociales o en la Asociación Americana del Sueño, claro, ¿verdad? Sí. Y bueno, licenciada María, ¿qué nos recomienda a todas las pacientes que nos están viendo de fibromialgia? ¿Qué recomendaciones les puede dar? Es bien importante también la calidad bueno, vamos a soñar varias veces en el transcurso de la noche. Claro. Pero si traemos preocupaciones, tensiones por ahí guardadas, pues obviamente el sueño también se puede interrumpir justamente o tener mala calidad por los sueños que vamos a estar teniendo. Entonces, darle un tono emocional al antes de dormirme. Yo siempre recomiendo hacer algunos ejercicios de respiración o también hacer algo de meditación ya para dormir. Y no te tienes que estar en una postura de meditación, ya lo puedes hacer acostado en tu cama, permitiéndote empezar a soltar pensamientos, soltar, usando tu respiración. O sea, para mí esto es importante porque ayuda a que te vayas desconectando de los eventos a lo mejor que más te preocuparon en el transcurso del día y no se queden ahí como restos diurnos que se van a utilizar para sueños. Y son los sueños los que a veces también interrumpen nuestro buen dormir o la calidad del sueño que tuvimos. Claro, claro. Y también, bueno, algo en el día que podemos hacer es todas estas personas, y bueno, no nada más los pacientes de fibromialgia, es cuidar nuestra autoestima, nuestro ser, ¿no? Fíjate que eso es muy curioso porque como es tan relativo, luego todos creemos que la cuidamos, ¿no? Ajá, y no nos damos cuenta que estamos expuestos a muchas cosas, ¿no? Yo siempre digo es pensar en mí una vez al día y hacer algo por mí una vez al día. Entonces, ¿qué hice hoy al día por mí? Y lo puedo pensar desde la mañana, ¿qué voy a hacer hoy por mí? ¿Qué tiempo me voy a dedicar para mí? Y ese tiempo va a ser sagradísimo, o sea, ya sea que a mí me guste mucho ir a hacer ejercicio, esa es mi hora, o mi tiempo donde nada ni nadie me interrumpe. O es mi hora de yoga, es mi hora de meditación. Sí, de leer. Exactamente, de ver una serie. ¿Y quién le gusta ver series? Está bien. Pero es tu tiempo donde no te interrumpe nada ni nadie de que, oye, se ofreció esto y ahí voy. Claro. Sí, dedícate ese tiempo, que es muy importante, y también levanta la autoestima. Claro. Porque entonces yo sé que soy merecedora de verme, de darme ese tiempo, ¿no? Claro, de cuidarme a mí misma, claro, ¿no? Claro. ¿Y dónde te podemos encontrar, licenciada? Yo estoy en redes sociales, en Facebook como psicointegral.com.mx, con P al principio, o como María Vivas. Estoy en WhatsApp en el 8180 106146. Muy bien, ahí estamos viendo sus datos en la pantalla. Y bueno, doctor Kiber, una conclusión rápida que nos quieras dar de la fibromialgia. Lo último que nos acaba de comentar es vital. Yo siempre lo comento también a los pacientes de que salir, como son mujeres muchas, les digo, ¿sabes qué? Tómate 2 horas para tu ejercicio. Desde que te pones la ropa para el ejercicio y la sofista compara y te pones una ropa para hacer ejercicio, ya te vas sintiendo mejor, te vas al espejo, te sientes un poquito más cómodo. Es que ya se me está quedando mejor la ropa. Lo estás haciendo. Dedícate esas hora y media, 2 horas, y que nadie ni nada se interponga entre ti y ese tiempo. Eso es un excelente consejo que usted lo aterrizó obviamente mucho más fielmente que yo lo puedo hacer, porque normalmente mi consulta es dedícate tu tiempo, haz esto, y también dedícate un ritual una media hora antes de dormir. Un ritual rico, ¿sabes qué te gusta la bañera? ¿Tienes bañera? ¿O te gusta el regaderazo con un té? Prende algunas velas aromáticas, algún humidificador. Consiéntete un poquito antes de dormirte. Claro. Para que te vayas alegre al sueño también. Claro. Importante eso. Yo creo que es importante que abordemos todo de manera integral y no nada más el reumatólogo en pastillo y listo. Listo, exacto. ¿Dónde te podemos encontrar, doctor Kiber? Yo estoy en página de internet, es www.reumatologomonterrey.mx y mi teléfono ahí está en pantalla. Sí. La verdad es que no me lo de memoria, pero bueno. ¿Y en Facebook? En Facebook estoy como Kiber González en Facebook, estoy como Kiber González en Instagram y como Kiber González en YouTube también. Claro. Y bueno, pues ya vimos ahorita este tema tan interesante, la verdad, que tocamos, y me encantó cómo lo abordamos y cómo platicamos, y realmente muchas gracias por sus consejos, gracias por orientarnos a entender un poquito mejor todo lo de la fibromialgia, pero también nuestra salud, que el cuidado de nuestra salud es bien importante para nosotros, el ver por nosotros mismos, el ver por nuestra salud física y por nuestra salud mental, que es de lo que vamos a hablar en el próximo emisión de Salud al Día, el próximo lunes, 10:30 de la mañana. Nuestros especialistas nos ayudarán a comprender todo lo relacionado con la salud mental. Yo soy Lili Benavides, recuerde que me puede encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como Lili Benavides C, y lo veo aquí el próximo lunes. Recuerde que nunca es tarde para cambiar su estilo de vida.
Hasta pronto.